Otra semana, nuevo trabajo. Estas son unas molduras que saqué en la entrada de un barco, que ya empecé a trabajar. Le tengo que sacar todo el barniz, dejarlo como estas, son molduras también, y volver a barnizar. Este es el original, como estaba viejo, que es la parte que no se ve, y esta es la parte que se va a ver. Hay algunas manchas negras, que en realidad estaba como ¿ves? Y le saqué bastante, así que les voy a mostrar el proceso de renovar las molduras. Siempre se puede comprar nuevas, pero estas ya vienen con un formato que en realidad hay que hacerlas, no hay que hacerlas nuevas, no las puedo comprar en el shop, en ningún negocio. Y ya vienen con todas con las medidas hechas, así que lo más conveniente va a ser sacarle el barniz. Ahí se nota, acá ya le saqué todo el barniz y quedó bastante bien. Se nota una mancha negra acá, que después con el barniz se va a notar más que lo que se nota ahora. Pero bueno, está 10.000 veces mejor de lo que estaba antes. Así es como estaba antes. Es todas estas manchas, espero sacarlas. Vamos a ver, recién empiezo con el trabajo. Esto es lo que decía, tiene un formato. Entonces lo tendría que hacer nuevo. Y el dueño no quiere, así que esto es lo que hay. Nuevo trabajo. A ver, ¿qué onda? No, voy a tardar un montón. Sí, esta va, pero le voy a poner 80. 60. Este tendría que ir bien. Bueno, esta máquina sí va muy bien, pero como está lloviendo afuera, para variar, no lo puedo hacer afuera y lo voy a hacer acá. Y como se me rompió el extractor, la máquina extractora de polvo, ahora mandé a pedir una y me llega la semana que viene.
Así que lijar acá adentro se hace difícil porque me queda todo el polvo adentro. Vamos a ponernos la máscara. Vamos a seguir. Bueno, es 60, así que obviamente come bien. El grano 60. Me queda esta parte que ahora después lo voy a hacer todos juntos. Y estas que son medio triangulares, las voy a hacer con la mano porque tengo miedo de romperlas con la máquina. Uso este bloque que en realidad es bastante flexible. Es de goma espuma. Entonces se va a adaptar a la forma de la maderita, de la moldura. Ahí se ve va yendo. Me están empañando los anteojos por la máscara, no veo mucho. Entre el polvillo y que se me empaña, ahí veo mejor. Bueno, lo que voy a hacer ahora es ponerle un líquido. Este líquido es para blanquear estas partes oscuras. Todas estas partes oscuras, espero que se salgan. Vamos a poner. Lo voy a poner ahora y lo voy a dejar hasta mañana. Como bien dice ahí, es un blanqueador de madera. Entonces ahora le pongo esto en las partes donde está oscura. En realidad en todo se lo voy a poner. Esto es pino. Y ya tiene unas molduras, el barco ya tiene unas molduras que son de cedro colorado. Así que después tengo que poner tinte a estas molduras. El tinte que le saqué lijando. Para que macheen un poquito las molduras que ya están en el barco. Voy a poner los guantes.
Y después voy a unir estos dos que están rotos. Eso es uno solo que se rompió cuando lo saqué. Este tiene bastante negro ahí, espero que salga. Yo creo que sí. Ya trabajé con este producto otras veces. Siempre me dio buen resultado. Acá sigue lloviendo a pesar de ese verano. Mañana tendría que ir a pintar, a empezar un trabajo de pintura en una barge. Vamos a ver si puedo. En otro lado, no es acá en el varadero. Así que por eso estoy adelantando este trabajo hoy. Y ya me queda menos con este. Sí, generalmente hago 2 o 3 trabajos a la misma vez. 12 casi seguro. 13 ya es un poquito más difícil. Pero como estoy tan pendiente del clima, eh, cuando no hago un trabajo hago otro. Después tengo que ver bien eh, qué tintura ponerle. Esto lo del poner color a la madera es una de las cosas que más me cuestan porque no lo hago seguido. Entonces no tengo tanta práctica con eso. No solamente llueve, sino que hay una humedad. Parece Buenos Aires. Yo creo que ahí se ve mejor, ¿no? En el video espero que se esté viendo todas las partes negras. Si no las quito, cuando lo barnice se va a ver bastante. Vamos a ver si puedo salvarlo esto. Bueno, lo voy a dejar ahí y si mañana necesita más, le voy a poner más. Bueno, a ver si ahí se llega a ver. Esas manchas negras que tiene, como ahí. Acá hay más. Vamos a ver si con ese líquido, como dije, es este. A ver si lo podemos arreglar. Generalmente me da resultado, vamos a ver. Bueno, el líquido que le puse dio resultado, sacó bastante todas esas manchas negras que tenía. Se lo puse 2 veces. Hay algunas manchas negras, por supuesto, pero estoy conforme con eso. Lo lijé una vez más con una lija de 120 y ahora voy a barnizar. Como le voy a dar la primera mano, le voy a dar 50 y 50. Lo voy a diluir al 50%. Así penetra bien en la madera. Vamos a mezclar bien. Le puse, como vieron, barniz y un 50% de thinner. . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 。 . . 。 。 . 。 。 . 。 。 . 。 。 . 。 。 . . . . 。 . 。 .
Lo que voy a hacer es barnizarlo antes de ponerle la tintura, porque como dije, como no tengo mucha experiencia con esto de las tinturas en las maderas, no quiero que se ponga más oscuro de lo que me gustaría. Entonces primero lo barnizo y después le voy a poner la tintura. Ahí se nota como que estaba previsto, la verdad, como algunas marcas negras se notan a través del barniz. Yo sabía, no me molesta, bastante bien quedó. Ahora el mes que viene, cuando termine el proyecto este de pintura de la Barge que estoy haciendo, tengo que barnizar en una Barge más grande que esa todavía. Tengo que barnizar las ventanas y las puertas. Me va a llevar un buen tiempito porque toda la preparación y la lijada que voy a tener que hacer va a tener que ser a mano. Ya les voy a mostrar por qué. Así que eso me va a llevar bastante tiempo. Pero bueno, es un lindo proyecto. Y es el tipo de cosas que me gusta hacer. Quiero decir, trabajar con madera, no soy una experta, pero es lindo, siempre es bastante más fácil que trabajar con metal, ¿no? Además la madera cuando la lijas, ese olor es tan lindo. Siempre y cuando no sea madera demasiado vieja que tiene olor a humedad. Pero inclusive eso, tiene ese olor a historia. Bueno, quería mostrarles, siempre trato de dar algún tip que a mí me parece interesante. Quería mostrarles estas cajas, no sé si la mostré antes. Eh, es una caja que es para poner pinceles con pintura de un componente. Como ven, ahí tengo, no sé si se ve, espero que se vea, ahí tengo uno. Tiene acá ese sobre, que tiene no sé qué tipo de solvente o químico o algo por el estilo. Lo voy a sacar, si puedo, no sé eso. Como ya hay pintura adentro, no sé, bueno. Uno puede poner los pinceles, tiene lugares para colgar los pinceles. Ahora voy a poner este que usé recién con barniz. Vamos a poner acá. No quiero que se manche con otros pinceles. Ahí. Entonces ahí tengo el pincel amarillo, es el que usé recién. Lo limpié un poco eh, con el thinner. Y ahí tengo un pincel que había usado en el primer proyecto ese que hice del Bandestad. Lo usé para hacer la línea con antifouling, para hacer los cosas finas. Y eso fue que hace 2 meses. Y fíjense cómo, a ver con qué lo puedo mostrar. Eso fue hace 2 meses o un poquito más. Y fíjense cómo no se ha puesto duro el pincel. En otras oportunidades vos los dejás afuera, inclusive si lo limpias y se pone duro. Cuando vos lo pones en esta caja, gracias a a ver si lo puedo sacar. Ahí está. Gracias a esto que tiene adentro, viene cerrado este sobre. Emite un vapor, se corta esto, emite un vapor
que hace que que los pinceles no se pongan duros. Por supuesto hay que cerrarlo, tiene un olor potente. Pero lo dejo ahí y dura meses sin que se pongan duros. Así que me parece un dato interesante. Si en el lugar donde están no hay de esta marca, probablemente haya de otras marcas. Acá dice que es para que el pincel no se ponga duro. Te ahorra tiempo, menos mes, porque sea menos mes, ¿cuál es la traducción de mes? Menos lío. Y te ahorra dinero también, porque yo antes, cuando se me ponían duros, compraba otro pincel. Sobre todo los pinceles de barniz o esos que son más especializados y cuestan más caros. Eso está muy bueno ponerlo acá. Así que bueno, me parece una buena idea. Y después de unos cuantos meses hay que reemplazar ese sobre que cuesta barato. Encontré el color que quería pintar. Con prueba y error, porque compré varios. Siempre voy comprando y tenía... Este es cedro natural. Esto es teak. Teca. Esto es cedro oscuro, dice cedro de iglesia. Y este otro, que es el que me gustó al final, dice mahogany, transparente. Y ya pinté este para ver la prueba y me gusta el color, así que este es el que va a quedar. Ahí se ve bien la diferencia entre uno y otro. Y creo que le voy a dar una sola manito, porque no lo quiero muy oscuro. Sí, es un poquito rojizo, que va a combinar con el otro, que ya está puesto, que es completamente rojizo. Y es el color que quiero ponerle. Al final le di 2 manos de la tintura mahogany. Creo que quedó muy lindo. Va a hacer juego con la que ya está ahí, que es rojiza. Así que a esperar que se seque. Dejarlo con una lija, creo que va a ser unas 240. Y después barnizar de nuevo. Bueno, ya se secaron las 2 manos de tintura que le di. Y ahora le voy a dar unas 3 manos más de barniz. Así que con la humedad que hay, esto va a tardar un poquito en secarse hoy. Esa es la moldura que tiene arriba, que ya estaba. Y acá vienen las que le saqué. Así que ahora estoy por poner todo. Ahí ya puse una. Y el color, estoy encantada, quedó muy parecido. Un chiquitín más clarito, pero muy parecido. Bueno, ahí está la moldura puesta. Muy lindo quedó.
Muy lindo quedó. Ya le había barnizado los escalones y ahora me falta barnizar todo el guardamancebo, que está todo muy feo. Así que este va a ser el próximo trabajo. Muy feito. Pero bueno, lo importante es que terminé esto otro. Acá están lavando la ropa y quedó muy